El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar pues sobre cosas que nos inquietan y un poquito de historia. Hoy la verdad que ya digamos siendo habitual en esta sección que hacemos, no hablando ya solo de historia, sino también combinando la historia con el cine y en este caso combinando la historia con un poco lo que son las series de televisión, vamos a hablar acerca de Ministerio del Tiempo. Vamos a hablar sobre una serie que la verdad que ha sido desde luego un fenómeno bastante bastante popular desde 2015, que es cuando se empezó a emitir la serie, hasta junio del 2020, cuando se emitió el último capítulo. Es una serie que, pues ha tenido dos directores, Javier Olivares y Pablo Olivares. Javier Olivares, por cierto, que ha escrito varios libros en ediciones B y la verdad que tiene unas novelas históricas bastante recomendables, que además he tenido el gusto de leer gracias a la gente de Ediciones B, que pues antaño me enviaban libros, la verdad que lo siguen haciendo, pero ahora no tanto, me enviaban libros sobre, en concreto me enviaron este de Javier Olivares, antes de que, de hecho, de que comenzara pues a emitirse este Ministerio del Tiempo. Recuerdo que yo cuando comenzó a emitirse ni siquiera había empezado la universidad y la verdad que nada, esta serie se componía de capítulos de entre 60 y 70 minutos y con actores destacados como Hugo Silva, Rodolfo Sancho y Aura Garrido. Antes un poco de hablar de esto, decir varias cosas y la primera es que esta serie la podéis encontrar en HBO en estos momentos y también en la web, si no recuerdo mal, de RTVE. Tiene 4 temporadas con 42 episodios, como hemos dicho, de entre 1 hora y 70 minutos y desde luego ha sido un fenómeno en redes, tanto por los grupos de Facebook como por los grupos de Twitter, y de esto hablaremos más adelante. Para hablar de esta serie me gustaría presentar a Iván, colaborador tanto de la página de Foro de la Historia como del podcast de Foro de la Historia, pues donde es verdad que no le vemos tanto, ya me gustaría a mí verle que no le viéramos más, pero bueno. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas a todos. Pues aquí, preparado para hablar sobre esta serie que, tengo entendido que la hemos visto los dos, ¿verdad? Sí, Y que, efectivamente. y que como resumen general ya de inicio, yo creo que nos gusta. Tiene sus cosas, pero nos gusta, ¿no? Sí, a mí personalmente de hecho he de decir y confesar que yo esta serie la he visto varias veces porque, no sé a vosotros, creo que esto es una cosa que le pasa a mucha gente, no soy yo tan raro. Y es un poco que a veces te ves, digamos, imagínate que en este caso tiene 4 temporadas, ¿no? La serie. Bueno, pues me veo a lo mejor 2 temporadas, luego de repente me tiro un año y medio sin ver nada y luego al final me tengo que volver a ver otra de las dos y me veo, por ejemplo, la tercera, ¿no? Que es la que ha salido. La verdad que es interesante en ese momento. Es interesante porque a mí me produce esta serie un sentimiento y es que cuando la veo, ya no solo es que me emociona, porque hay algunos capítulos que la verdad que me gustan muchísimo, hay otros que quizá no son tan buenos, pero desde luego pues lo que es el contexto histórico casi siempre suele ser muy interesante. La cuestión es que, me gustan porque no me canso de verlos, ¿no? Los puedo ver 4 o 5 veces a lo largo del tiempo y es como si fuera la primera vez que los veo, lo cual creo que es algo muy positivo de decir una serie. Bueno, la verdad que primero me gustaría preguntarte, Iván, que yo sé que tú estas series la has visto después, ¿qué es lo que te ha parecido? A mí la idea de la serie me parece fantástica, porque para quien no la conozca o no se haya puesto a verla, realmente es una serie que pretende juntar una especie de género policíaco, detectivesco, con la idea de que hay un ministerio secreto en España que tiene unas puertas y viajan al pasado. Entonces, pues realmente cada capítulo te va llevando a una época diferente, donde hay una trama, donde hay un problema que los protagonistas tienen que solucionar. Y este hecho de que vayan cambiando, porque es que en un capítulo, pues igual se van al siglo XVIII a participar en un acontecimiento de las guerras carlistas, como en otro capítulo, qué sé yo, pues se van a la corte de Felipe II. Hace que sea muy fresca y muy amena, porque no llega a aburrirte.
siempre empiezan con un caso diferente, con una época diferente, con unos personajes históricos diferentes, y hace que sea muy variada. Entonces a mí me parece que es una idea muy osada tener que hacer, este tipo de género y juntarlo con la historia, en los viajes en el tiempo, el género detectivesco y la historia. No es la primera vez que se hace, pero salen bastante airosos de esta mezcla, teniendo una serie que, bueno, igual ya hablaremos, pero a nivel de premios ha estado reconocida en muchísimos sitios. La verdad es que hay que destacar, y hablando un poco, hilándolo con lo que dices, y es que esta serie ha tenido una cuota pues de espectadores en torno al 12% en la primera temporada y terminando, digamos, una cuarta temporada con un 8%. La verdad que es una serie que durante sus dos primeras temporadas mantuvo a muchísima gente en onda y de hecho una de las digamos técnicas de arrastre eran las redes sociales. Digamos que consiguieron coger y hacer digamos una serie de grupos y conseguir que la gente que le gustaba la serie pues compartiera su gusto por la historia y también por supuesto su gusto por los personajes y los chascarrillos que estos llevan a cabo en los diferentes episodios, pues un poco para unir y crear una comunidad bastante sólida. De hecho he de decir que yo en su momento estuve en un grupo de Facebook de ministéricos, ¿no? Que era como se les llamaba a los fans de esta serie, y era bastante interesante porque consiguieron que un montón de gente diferente hablara de ciertos temas que, bueno, pues que yo personalmente creo que son interesantes y que ya no solo se creara un grupo de fans en torno a la serie, sino en torno al contexto histórico de cada capítulo y por supuesto en torno al en torno a lo que es el gusto por la historia, ¿no? Que eso era para nosotros, desde luego, es lo primordial, en tanto en cuanto este es un podcast de historia y, por supuesto, en tanto en cuanto esta sección lo que viene es un poco a poner en valor pues ciertas series, películas o, bueno, cortos que nos hayan gustado. De hecho, sí que es verdad que hay que destacar que a mí lo que es el tipo de serie me gusta porque son al final cápsulas de historia, ¿no? De fondo, con una historia que le pasa a muchas series que tú puedes ver varios capítulos y en principio, ¿vale? Tú puedes ver el capítulo 7 y luego el capítulo 16 y no hay ningún problema. O sea, quiero decir, esta serie está hecha para varios tipos de espectadores. De hecho, hay bromas pues para pues gente de diferentes edades. También es verdad que digamos que ellos lo que intentan es que tú, digamos, puedas ver, como pasa por ejemplo con series como Friends, salvando las temáticas y tal, que tú puedes verte un capítulo suelto, te quedas con quizá esa capsulita de historia en el caso de Ministerio del Tiempo y luego te vas el capítulo 17 y no hace falta que digamos que sigas la serie al uso, ¿no? Y eso a mí me parece una virtud bastante importante. De hecho, me gustaría destacar, antes de que siga un poquito Iván, el tema de que ha ganado varios premios, ¿no? Como el de mejor actor, que se lo dieron a Aura Garrido en 2016, o el de mejor serie drama y el de mejor guión en 2015 en 2020, ¿no? También mejor producción, ¿no? Entonces han tenido, la verdad que un montonazo de premios, han sido nominados para, pues eso, mejores actriz de reparto, mejor actor protagonista en el 16, en el 15 mejor actriz de televisión, como ya hemos dicho, y bueno, pues también mejor guión en 2015. Entonces hay que destacar que bueno, que es cuanto menos una serie que ha tenido mucho prestigio y que bueno, pues pese a ese 8% en la cuarta temporada, es una serie que desde luego no creo que no deja a nadie indiferente. No sé qué opinas. Sí, la verdad que sí, porque es que consigue ser muy entretenida. Porque cuando se hace una producción audiovisual de historia, normalmente siempre se cae en el error de centrar la producción en capitalizarlo en un personaje y que no importe nada más. Por ejemplo, quiero decir, igual podemos imaginarnos una película que vaya sobre, qué sé yo, el empecinado mismo. Y esta película se centra tanto en el personaje del empecinado que no hace interesante el resto de la película. Pasa, por ejemplo, es que igual esto que he puesto es un ejemplo, no es bueno, pero por ejemplo, si habéis visto la serie de Amazon, es de Amazon, creo, del Cid,
le pasa eso, que se centra tanto en la figura del Cid y en lo que hace el Cid y en todo el Cid, que la serie deja de tener interés. Es como, vale, pero aparte de que está el Cid haciendo cosas, ¿qué pasa aquí? ¿Qué otros personajes hay que me puedan despertar más simpatía o menos? ¿Qué tramas hay? Que se centran demasiado en el personaje. En cambio aquí, como te cogen a 3 personajes de diferentes épocas, hacen con ellos un equipo de policías, de detectives, y van por cada época solucionando los problemas que hay, pues es que es un poco lo que comentaba antes, que es que se consigue que haya mucha variedad. Sí que es verdad que luego hay una supertrama que engloba todo, porque, claro, estamos hablando de que hay un ministerio que tiene unas puertas que te permiten viajar al pasado. Entonces, la cosa está en que luego hay una serie de gente exterior al ministerio que se dedica a utilizar estas puertas o estas brechas temporales para su propio beneficio y comerciar con arte y todo esto. Entonces, también tiene su supertrama. Pero si hay un capítulo que va sobre Velázquez, no se te atraganta Velázquez, porque sabes que el capítulo siguiente va a ser de otra cosa y no es el principal foco de la serie, no se basa en Velázquez, sino se basa en todo esto. A mí me parece que la idea es muy buena, la idea es muy buena, se podría haber ejecutado mejor, posiblemente también peor, pero la idea está muy bien y es que hace lo que pretende porque no es una serie, creo yo, que se haga únicamente para enseñar historia, aunque tiene ese componente que es muy importante, sino al fin y al cabo es una serie de televisión. Está hecha para entretener y consigue hacerlo. De hecho, todo este fenómeno fan que hubo, vamos, un fenómeno fan de una serie así española que no sea de tramas adolescentes, yo hace muchísimo tiempo que no lo recordaba. Sí, desde luego es cierto que este tipo de series quizá no es que no inviten, sino que es menos frecuente, ¿no? Que desarrollen ese fenómeno fan. Yo, bueno, lo que puedo decir es que lo hicieron muy bien en ese sentido. De hecho, todas las semanas había una serie de, bueno, siempre posteaban memes desde la propia cuenta de Ministerio del Tiempo y iban posteando, bueno, pues fotografías, GIFs y un montón de contenido que hacían que la gente siguiera, digamos, enganchada, ¿no? Entonces, pues bueno, cualquier caso es interesante. También me parece bastante curioso, bueno, hay varios personajes que yo creo que ponen en valor muchos temas. Por ejemplo, el personaje de Amelia Folch y, por ejemplo, el de Lola Mendieta, ¿no? Que son bueno, pues varios personajes, son dos personajes femeninos que desde luego ponen en relieve un poco la situación de la mujer en su época. Por ejemplo, Amelia Folch en el siglo XIX y Lola Mendieta, pues si no recuerdo mal, en los años 50, ¿no? O 30. Y me llama bastante la atención porque realmente es algo que lo hace encubierto, pero sí que se habla de, ¿no? De ese, por ejemplo, en el caso de Amelia Folch se habla sobre las mujeres que no podían estudiar, ¿no? En el siglo XIX y cómo, digamos, bueno, pues Amelia en este caso se abre camino y es por su valía y por supuesto yo creo que nos pone un poco sobre relieve eso, que yo creo que es en ese sentido era algo muy necesario en la televisión. Pensemos que a día de hoy yo creo que hay ciertas cosas como es el tema del feminismo que ya está muchísimo más implantado o por lo menos normalizado y hace pues la verdad 7 años esto bueno pues no estaba tan no era tan visto, ¿no? Quiero decir que sí que es verdad que fue cuando empezó, o quizá un poquito antes, cuando empezó, digamos, a repuntar, pero desde luego es importante destacar que estamos ya en otro momento, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante. También el personaje de Alonso de Entre Ríos, que no sé, ahora nos comentará Iván que le sugiere, ¿no? Este soldado de los tercios que por la gloria de España, bueno, pues al final acaba en el siglo XXI y bueno, pues que tiene la verdad que bueno, tiene un poco un carácter difícil, es un personaje que a mí por lo menos me parece curioso en el sentido de que junto con Amelia, ¿no? Nos muestra, y por lo que hemos dicho antes, nos muestra el contraste de un hombre de este siglo XVI con una mujer del siglo XIX, su visión del mundo y por supuesto su visión de las relaciones humanas, ¿no? Que es curioso. La verdad que yo espero al menos que le hayan pagado algún tipo de copyright a Reverte por haber puesto a semejante a la triste en la serie. Una triste bastante más solvente que algunos que hemos visto
en películas o en series. Pero sí, vaya, o sea, a mí es el personaje que más gracia me hace a nivel de cómo articulan todo este choque cultural que tiene, pues, un soldado, creo que es de Sevilla, dicen que es, de los tercios del siglo XVI-XVII, en la España actual, que cuando llega, lo primero que hace es comprarse una moto porque es que le mola eso de este siglo. A mí me parece muy gracioso. Y bueno, sí, lo que comentas de Emilia Folk es interesante. A ver, es un personaje que, claro, es la primera mujer que va a la Universidad de Barcelona y, y bueno, se ve que es muy lista, pero a mí me falla mucho que siempre que está en escena parece que alguien tiene que comentar que es muy lista, que es como, bueno, vale, sí, lo hemos entendido. Pero desde luego sí, es un enfoque que no se suele dar mucho a las producciones audiovisuales de historia y en esta serie se le ha dado un pequeño espacio que, a ver, hay una cosa a mí que no me gusta de esta serie, hay tres grandes cosas, ¿no? Digamos que me fallan. Esta sería una de ellas, que aunque con el personaje de Amelia Folk vemos que intenta dar una visión, una perspectiva histórica diferente, no positivista, no enfocada en grandes acontecimientos, en grandes reyes, sí que es verdad que esta serie, aunque tiene un componente didáctico que pretende despertar la curiosidad y por eso va a cosas que sean cercanas al espectador, que pueda conocer. Quiero decir, por ejemplo, hablábamos de Velázquez. Si aparece Velázquez, a todo el mundo le suena. Entonces, si tienes que hacer algún capítulo en el que haya un pintor, lo normal es buscar uno que sea conocido para el espectador. Vale, hasta aquí bien. Pero más allá de esto, sí que es verdad que tocan temas de la historia demasiado mainstream, digamos, demasiado manidos ya. Por ejemplo, si viajan al siglo XVIII, ¿qué van a hacer? Pues algo, o en la Guerra de Independencia o en las guerras carlistas. Que, bueno, sí, son episodios de los más conocidos, pero dejan de tener la oportunidad de quizá tratar otras cosas o otras visiones que también podría ser interesante mostrar. De decir, aparte de lo clásico que todo el mundo ya conoce, pues por ejemplo, os vamos a hablar de este acontecimiento que es muy poco conocido. Otro ejemplo claro, por ejemplo, sería que hasta el primer capítulo de la segunda temporada, creo, en ningún momento se va a la Edad Media, hasta el primer capítulo de la segunda temporada. Entonces creo que son 8 o 9 capítulos en los que están en otras épocas, bueno, sus razones tendrán. ¿Y qué es lo primero que vemos de la Edad Media? El Cid. Es como, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Buscamos a un personaje que sea conocido por la audiencia, pero claro, como acabas yendo a grandes personajes o a grandes acontecimientos, acabas no contando un poco lo mismo de siempre, pero recurriendo a lo fácil. Yo veo que se tratan muchos acontecimientos que si uno comprara un libro de los 30 personajes o eventos más importantes de España, ahí aparecerían. Entonces, claro, pues se dejan de lado la posibilidad de tratar tanto eso como acontecimientos menos conocidos, como también acontecimientos en otras zonas de España. Porque una cosa que tiene esta serie es que sigue mucho la clásica historia general de España, que se enfoca bastante en la historia castellana. Quiero decir, eh, no sucede ningún episodio en la Galicia medieval, quiero decir, por ejemplo. No cogen, yo qué sé, la revuelta de los irmandiños o algo así. No sé, es una cosa que no es que hagan mal, pero creo que se han dejado la posibilidad de hacer algo más ambicioso que diera a conocer otras facetas. No sé qué opinas tú al respecto, vaya. Pues hombre, la verdad es que aquí es cierto que hay algunos temas que, bueno, pues no suceden digamos, o sea, que no suceden en lo que sería en la Castilla, ¿no? En el territorio que hoy es Castilla-La Mancha, Castilla y León y, bueno, Madrid. Pero bueno, en cualquier caso sí que es interesante que, bueno, tienen algunos episodios en Barcelona, por ejemplo. Sí es verdad que en el contexto de la guerra civil, en el episodio en el que hablan del Picasso, ¿no?
Y bueno, Ujú. sí que es verdad bueno, a ver, yo sin justificar a nadie sí que creo que es hasta cierto punto porque, y yo creo que vamos a coincidir totalmente en el tema de, bueno, pues de que, oye, que al final lo que han querido tratar ha sido en 42 episodios que han tenido, lo más interesante, o sea, lo más importante, ¿no? De los episodios para que la gente, digamos, también se viera atraída a la serie. Al final hay que pensar que bueno, pues la cuota de audiencia aquí importa mucho y bueno, eso me imagino que en las temáticas generales de los episodios serían, vamos, es importante, ¿no? Tenerlas ahí. De hecho, joder, por ejemplo, Picasso, gente como Buñuel, joder, bueno, Lorca, por supuesto, que además Lorca es un personaje bastante recurrente porque, y que a mí me parece en concreto los episodios en los que sale Lorca terriblemente entrañables porque hablan un poco de ese final trágico del personaje y de la valía del mismo y de cómo pues acabó de una manera y bueno, lastimosamente todavía no se sabe dónde está el bueno de Federico, pues bueno, pues porque lo asesinaron, ¿no? En los primeros compases del golpe de Estado, ¿no? Contra la República. En cualquier caso es interesante porque sí que es cierto que bueno, y Iván tiene razón en el planteamiento, podían haber hecho algo más ambicioso, hablando un poco sobre otros territorios, pero bueno, yo creo que es un poco por al final por vender, por así decirlo. Y pero una cosa, o sea, quiero decir, no me refiero estrictamente geográficamente, porque sí, efectivamente, o sea, hay capítulos que suceden en Sevilla, pero un poco más de variedad, tanto, o sea, geográfica relacionada con la historia. Sí, o Porque, sea, te claro, refieres, por ejemplo, a haber hecho alguna cosa pues eso, algún acontecimiento que, por ejemplo, hubiera sido en Cuenca o en claro, Extremadura o en Galicia, no me imagino que es eso. claro, o yo qué sé, o por ejemplo, la España andalusí. Es una época en la que siempre que van a alguna época en la que pudieran tomar contacto con esta España andalusí, nunca están con ellos, siempre están con los reinos cristianos. Es Sí, una cosa bueno, que según la perspectiva del ministerio es un poco es curiosa, como poco curiosa. sí, sí, eso sí que es cierto que, vamos, yo o sea, te lo admito que, pero bueno, insisto que yo creo que es un poco por el tema de lo que es vender la serie y, bueno, pues ir a eso, ¿no? A mí la trama me parece bastante buena, de hecho, lo que es en general la historia que hay detrás de bueno, pues de todos estos episodios, al final pone de relieve temas que son tremendamente importantes en la España de nuestra época, o sea, la España bueno, pues de estos primeros compases del siglo XXI, bueno, primeros compases no sé, pues llevamos 22 años, pero bueno, vamos a hablar un poco de eso, de esos primeros años donde, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, los capítulos de Lorca yo creo lo muestran muy bien, varios personajes, desde luego que se ven tremendamente reprimidos, como es el caso de Lola, bueno, pues por ser homosexuales en un tiempo que no es el suyo y hablan de cómo es la vida de estos en su tiempo y por supuesto de cómo, bueno, pues tienen que sobrevivir porque no queda otra y bueno, son temas que yo creo que rompen mucho con ciertas temáticas que abordaban, o sea, con ciertas temáticas que en ese momento no abordaban las series, que ahora mismo ya sí que sí, pero desde luego lo hacen eso, con una perspectiva histórica que a mí me parece interesante. Pero insisto, sí es verdad, hay temas que, pues por ejemplo, podían haber hecho un capítulo en la Sevilla o en Miento, en la Córdoba de lo Califal y podría haber sido súper interesante también. Quizá pues se han centrado mucho bueno, pues una visión más clásica, ¿no? Y es un poco así a rasgos generales, ¿eh? Les da mucha importancia a la España del siglo de oro am, y, y la un poco más contemporánea, pero claro, siempre en la línea de cuando España ya es un ente territorial en sí. Por eso me refiero que rehuyen mucho, por la razón que sea, tocar temas, pues pongamos eso, pues un 1400 hacia abajo. Que algún ejemplo hay, algún ejemplo hay, pero bueno, es una cosa, una apreciación que uno, que como ha estudiado en mi caso historia de Aragón, claro, pues digo, ostras, aquí veo que están explicando muchas cosas y de lo mío poco. Y claro, esto que siento yo de lo mío poco, me parece que hay muchos espectadores de muchas zonas de España que también les puede parecer lo mismo. Estoy pensando, por ejemplo, en un Balear.
¿Qué pasa? ¿Que en las Islas Baleares nunca ha pasado nada interesante o el ministerio nunca ha tenido que ir a Baleares a solucionar algún entuerto? Pues bueno, pues igual sí, pero no aparece y simplemente era esto, vaya. Sí, no, está claro y me parece algo realmente cuanto menos legítimo, por supuesto, y que sí que es cierto que yo por lo menos coincido con la visión que tienes, ¿no? Bueno, de todos modos también es cierto que en 42 episodios no se podía hacer todo, la serie desde luego no es perfecta, nosotros obviamente sí la recomendamos, Sí. pero bueno, no ya esas críticas pues desde luego, al menos desde mi punto de vista también las comparto y me parecen bastante, bueno, pues cuanto menos pues eso, que tienen su sentido, ¿no? Y bueno, no sé, la verdad que no sé si quieres comentar algún tema que te haya llamado especialmente la atención, porque ya... Pues sí. Sí, coméntame. Sí, te cuento, porque me he apuntado en plan, pues algunas cosillas así de comentar que he visto. Y antes he comentado una. A ver, otra cosa que también, bueno, podríamos decir que es curiosa, es el cómo juegan con el tiempo. A ver, hacer una serie o una película o lo que sea en la que hay viajes del tiempo es tremendamente complicado. Porque aquí, si uno se pone sesudo, hay un montón de paradojas, de líneas, de variantes y de constantes y de cosas extrañas que, bueno, vale. Pero claro, la misión del Ministerio del Tiempo es viajar al pasado para cuando algo no va a suceder por la razón que sea, ir allí y arreglarlo para que suceda como tenga que suceder. ¿Vale? Si, por ejemplo, un personaje muy famoso de la historia de España tenía que estar en X sitio y ahí se inspira para escribir no sé qué obra y no llega, pues hay que ir ahí y ayudar a que ese personaje llegue a ese sitio, ¿vale? Para que luego escriba su libro o lo que sea. O si, de hecho, esto es un caso que comentan. Dices que nunca sabemos si esa persona que fue ejecutada sin querer y que no tendría que haber sido ejecutada, es que igual era el tatarabuelo de Iniesta. Y como murió, luego en España no ganamos el Mundial. Una especie de queremos corregir posibles efectos mariposa. Vale, está muy bien, pero claro, luego uno ve la serie y ve que para conseguir ese objetivo hablan con mucha gente y toman muchas acciones que, claro, si es una serie de viajes en el tiempo, falla mucho. Porque igual para solucionar un entuerto tienen que pegar a alguien o dispararle. Entonces, claro, tú no sabes a quién está disparando realmente. Entonces, sí que es verdad que si quieres entrar un poco en coherencia pura de las tramas, tiene cosas un poco raras, porque no paran de decirte. Cuando viajéis en el tiempo, eh, hacer o sea, tomar la menor huella posible de que habéis estado ahí. Y vamos, y ahí todo el mundo se lo pasa eso por el forro. De hecho, hay un momento en el que Alonso de Entre Ríos va a Lisboa para cuando se va a embarcar la Armada Invencible y se da cuenta de que está su futuro hijo, porque él es de una época anterior, que está su futuro hijo y que va a embarcar a un barco que se va a hundir. Entonces, pues entre los funcionarios del ministerio se las apañan para que en vez de que muera, que viva. A ver, es que esto lo hacen todos los funcionarios, estáis contradiciendo los principios del propio ministerio, pero todo el rato. Y no sé, es una cosa mm, curiosa que yo entiendo de cuando haces una serie de viajes en el tiempo, cuidar todos estos detalles son muy complicados porque la propia física de ciencia ficción de los viajes del tiempo es demasiado compleja. Pero es que llega un punto que descaradamente van cruzando sus propias líneas rojas y bueno, sin más. Sí, de hecho Todo muy yo bien. eso no lo había pensado nunca. Cuando lo hablamos por primera vez me llamó la atención porque yo no lo había pensado nunca y me parecía que tenías toda la razón. Es que no... Fíjate que yo creo que muchos de los oyentes que yo creo que pensarán como yo, de decir, bueno, es que no, esto no me lo había planteado a reflexionar nunca. Sobre lo de Iniesta decir que probablemente no es que perdamos los españoles, yo creo que los que más perderían son los de Calise. Eh, que son los que le pagaron una millonada a Iniesta para que hiciera ese mítico anuncio de mierda, pero que a mí me sigue haciendo mucha gracia, el de Calice para todos. Y, De y cálice bueno, para todos. es que es buenísimo ese anuncio, ¿eh? Es cojonudo. Claro, es que ellos mismos te dan el caso de Iniesta, pero claro, es que para salvar a no sé quién tienen que matar a un guardia X, pero tú no sabes si ese guardia X es el tatarabuelo de Alonso Suárez y de Adolfo Suárez, que diga. Y bueno, pues en la serie les da un poquito igual y bueno, pues
es eso. Simplemente es Bueno, sí, es la contradicción, ¿no? Yo cuento menos. De hecho, ahora fíjate, estoy pensando en... Bueno, ya sabéis que Ministerio del Tiempo, que es una serie española que la verdad tuvo muchísimo éxito, no solo en España, sino en el mundo entero, en el sentido de que ha habido copias. Y he de decir que este mensaje, esta frase va en concreto dirigida a todos aquellos que te dicen las series españolas son una mierda. Y tú, venga, tronco, tira pa'lante, ¿sabes? Digo que Ministerio del Tiempo ha sido un serión y que igual que Ministerio del Tiempo hay muchísimas series españolas que han tenido bastante repercusión luego en el extranjero, porque es verdad que de todas las series que nosotros vemos, pues hombre, hay algunas que quizás son más mediocres y otras que por supuesto son malas, y bueno, pues también hay algunas que son bastante buenas. No toda la televisión española, que eso también es un mito un poco, a mí me parece un poco absurdo, y es muy español, lo de echarse cosas a sí mismo por tierra. O sea, yo no creo que no hay más español junto con la tortilla de patatas y la paella que, que el echarse mierda a sí mismo para decir que las series no son buenas, ¿no? Salió la serie Timeless, una serie norteamericana, donde, bueno, pues prácticamente era lo mismo. Una serie que, por cierto, creo que tuvo solo 2 temporadas. Luego es verdad que no se siguió, pero una serie que, por cierto, era bastante buena y que, digamos, pretendían hacer, bueno, pues lo que viene siendo esta... o sea, la misma estructura de como el Ministerio del Tiempo, pero lo hacían, digamos, como con un aparato, ¿no? Que era como una especie de nave que iban, pues, o máquina del tiempo, que iban viajando de unos escenarios a otros. Y no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. De hecho, por ejemplo, van a la que es el Hindenburg, que luego van a... Es que no me acuerdo, la verdad, que van a escenarios totalmente diferentes. En España también están, porque intentan evitar que maten a alguien, y es curioso que luego ha habido muchísimas copias, ¿no? Y en estas copias, por cierto, pasa exactamente lo mismo que en Ministerio del Tiempo, con ese cruce de líneas. La única diferencia es que en Timeless sí que es cierto que no hay un ministerio como tal, pero sí hay como sí lo hay en Ministerio del Tiempo, ¿no? Pero bueno. Sí, es que me imagino que todo esto que estoy diciendo, si las viera, pues tendría exactamente lo mismo. Y ahora, mira, una última cosa, que esto ya es de formación como historiador, que hay que decir de esta serie, que sí que es verdad que en algún momento te dicen que el lema del ministerio o algo así es algo parecido a la historia es la que es y no hay que manipularla o algo así. Es que no me acabé de quedar con la frase y fue como un, a ver, igual en vuestra ficción sí, porque podéis ir al pasado. Pero esto, parafraseando al título del libro de Miquel Hernán, la historia es la que o sea, la historia no es la que es la que te cuentan, ¿sabes? Esto, claro, yo entiendo que en la serie ellos pues van al pasado y pueden ver qué es lo que pasa. Y de hecho, efectivamente, algo que sucede, sucede. Pero el discurso de cómo se cuenta lo que sucede puede ser muy diferente, ¿vale? Si, por ejemplo, estamos pensando en el levantamiento español contra Francia, tú esto lo puedes ver desde muchos puntos de vista, ¿eh? Uno, por ejemplo, podría ser el decir, mira, los españoles que son patriotas se están levantando contra el invasor francés. Claro, pero también se puede leer desde el punto de vista de aquí hay unas élites españolas clásicas, tradicionales, que son la nobleza, el clero, patatín, patatán, que está utilizando al pueblo para luchar contra el invasor francés que está trayendo ideas liberales. Las dos son ciertas, pero depende cuál expliques, te están contando una historia u otra. Pero es que realmente la ciencia de la historia es el discurso que se hace sobre ella, porque nosotros la trabajamos a través de las fuentes. Y las fuentes no son una cámara que graba el pasado y lo que piensa la gente del pasado. Y eso ya es el último detalle de la serie, que, claro, una serie que tiene semejante audiencia, que se emite en prime time, que te diga que la historia es la que es, pues bueno, esto a los historiadores nos puede doler un poquito. Hombre, que si nos duele. La verdad es que hace no mucho estuve leyendo justo un artículo en La Razón, de una entrevista a una persona que, bueno, había escrito un libro y comentaba que, bueno, que ahora se estaban hablando de muchas cosas, como es el caso de, bueno, pues historia de las minorías, y era un poco como que
decía joder, que estos estudios de la historia de las minorías, en este caso, que no cambiaban, que la historia era la que era. Y yo, bueno, la verdad que me llamaba la atención y yo creo que la reflexión que yo quiero plasmar aquí es un poco que sí que es verdad que los nuevos estudios y las nuevas formas de hacer historia, pues es verdad que la historia es algo que bueno, pues está en constante actualización, porque es verdad que aparecen fuentes, aparecen nuevos enfoques, hay gente que descubre cosas que no se habían descubierto hasta el momento. Pensar que en el siglo XXI lo hemos descubierto todo, teniendo en cuenta en el momento histórico en el que estamos, con una pandemia del carajo que nos ha hecho adaptarnos con el tema de las vacunas de una manera rapidísima, y que yo creo que ha mostrado que somos una sociedad muy avanzada a la que todavía le falta mucho que aprender, y pensar que la historia es algo hierático que no se mueve es un poco interesado, porque creo que es perpetuar ciertos tópicos y ciertas cosas que a cierta gente le interesa, pero realmente no corresponde con la realidad. Yo creo que es tremendamente interesante todos esos nuevos enfoques y bueno, pues a mí eso me molesta bastante, así como reflexión. Y bueno, pues un poco para acabar, me gustaría decir que, bueno, pese a las críticas que le hemos hecho a la serie, y por supuesto creo que a las cosas buenas que hemos dicho, que a mí personalmente como espectador fue una serie que en su momento me gustó mucho. De hecho, es más, hace no mucho poníamos en el Twitter de Foro de la Historia, Twitter que os animamos a seguir y que tenéis en la descripción, donde ponemos artículos y cositas así, reflexiones, pues hablábamos un poco sobre lo que era el tema de la serie esta, ¿no? Y hablábamos un poco a raíz de un artículo que había escrito Óscar, compañero del podcast y página Historia, en la que alababa la serie y bueno, pues comentaba que bueno, pues que tenía muchas cosas muy buenas. Nosotros coincidimos en que la serie es una serie buena, quizá no la alabamos tanto como él, por supuesto, porque sí que le hemos hecho algunas críticas, pero bueno, es una serie que en cualquier caso recomendamos, ¿no? Y ya digo, a mí personalmente me parece, de las series históricas que he visto, o sea, históricas al uso de no series como el Cid, por ejemplo, que son quizá más, o sea, más que drama, son serie histórica, o sea, quiere decir que que no es una historia basada en el Cid y que obviamente el contexto del Cid está en los 10 episodios, sino que es algo más como una serie más de masas, me refiero. A mí me ha gustado mucho y yo os animo a verla. Y además es que, pues ya digo, es que no, o sea, yo le veo pegas, por supuesto, pero creo que es un buen artefacto divulgativo, ¿no? Pues sí, no, la verdad es que sí, porque es lo que decíamos antes. Realmente parte de unos principios didácticos muy buenos, que es el de comenzar a explicar algo partiendo de un punto que es conocido o partiendo de cosas que son cercanas al espectador. Y eso lo hace muy bien. No sé muy bien por qué lo hará muy bien. O sea, no quiero decir, no sé si es que había alguien detrás que realmente era consciente de esto. Yo supongo que sí, que no se hace por casualidad. Pero es que es una serie que te mantiene pegada al sofá y luego es capaz de despertarte curiosidad sobre muchas cosas, porque por la pantalla van desfilando muchos personajes, muchos escenarios, muchas ambientaciones que como mínimo dan el pego. Hay algunas que están mejor, otras que están peor, pero sí que es verdad que con la cantidad de indumentaria que tienen de grabar series y series, pues yo creo que las productoras acaban teniendo un elenco de vestuario y de exteriores bastante interesante. Entonces, a ver, recomendable es. Lo que sí que es verdad que esto es como todo. Hay que tener en cuenta que es una serie y que está adaptada para su fin, que es que sea vista. Por supuesto. De hecho, vamos, coincidimos totalmente en esa apreciación. Y bueno, pues al final, que es que lógicamente es lo que uno quiere. Yo recuerdo una frase que me dijo un chico que es que además no se me va a olvidar nunca, es: yo hago vídeos en YouTube para que lo vean. Pues esto es exactamente lo mismo. Yo hago, o sea, en este caso ellos hacían series para que tuvieran la máxima audiencia, siempre y cuando, o sea, siempre respetando unas líneas básicas de no inventarse lo que sabemos de la historia, ¿no? O sea, no decir que Cervantes nació en el siglo III después de Cristo en la Hispania romana. Pues claro, lógicamente. Entonces, bueno, tampoco, o sea, o no inventarse datos en ese contexto o basar todos los capítulos en mitos. De hecho, es más, a mí me gusta mucho el hecho de que esta serie en concreto mete un montonazo de pildoritas y de información en frases que son
bastante random, por así decirlo, pero que desde luego, o sea, son muy aleatorias, ¿no? En plan, están hablando y dicen, sí, pues el empecinado. Y te dicen, joder, pues ¿cómo acabó el empecinado? La verdad es que vaya tela. Y sale otro y dice, joder, ¿cómo trata España a sus mártires? O sea, cosas así, ¿no? Y es curioso. Yo creo que ahí también el espectador va a poder obtener un conocimiento, o por lo menos va a poder decir, oye, mira, voy a poder obtener algo de conocimiento popular que si luego quiero ampliar lo puedo hacer a través de los libros, ¿no? Esto es como lo que hablábamos yo en otro capítulo aquí en Foro de la Historia sobre la divulgación y lo que son los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo desde luego esta es mi reflexión final. Iván, no sé si tienes algo más que añadir. La verdad que no, ya todo dicho. Vale, pues bueno, por esta semana nos despedimos. La verdad que nos gustaría que nos dejarais vuestros comentarios. Sí que es cierto que bueno, pues hemos analizado esta serie que fue bastante movida en su momento. Si queréis que analicemos otra o tal, desde luego a nosotros también nos viene bien para por las noches no aburrirnos y ponernos ahí un buen seriote que siempre nos viene bien, ¿no? Y bueno, si no es una serie, pues una película o alguna recomendación que tengáis que queráis que hablemos aquí en el foro y que demos un poco que pongamos sobre la mesa o sobre la mesa ese debate sobre pues una serie o una película en concreto. Dicho esto, nos vamos. Sabed que tenéis el podcast en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y también en YouTube. Y decir, por supuesto, que bueno, pues que todos los comentarios, los likes hacen que esto crezca cada día más. De hecho, es más, cada día somos más, cada día estamos creando una comunidad más grande y por supuesto hay que dejar, bueno, pues un poquito, dejar querer nos tenéis que dejar ahí buenos comentarios que siempre se agradecen. Dicho esto, nos despedimos, nos vemos la semana que viene y nada, muchas gracias. Chao.